El siglo XVIII fue para Francia un periodo histórico trascendental, un siglo lleno de episodios traumáticos que marcarían al país galo para siempre. Fue en este contexto donde tuvo lugar la famosa Revolución Francesa, la cual supuso un shock total para la Europa de la época. A principios de la década de 1790, los revolucionarios franceses habían dejado al país en un estado absolutamente caótico. Ya habían guillotinado al rey y a todo aquel sospechoso de estar a favor de la corona, imponiendo así un estado de terror y evidentemente de agitación política. En aquel entonces, y mucho antes de que tuviera lugar la Revolución Francesa, uno de los archienemigos de Francia era el Imperio de los Habsburgo, una enemistad que se mantendría incluso con el nuevo gobierno revolucionario. Las causas de esta rivalidad eran muchas y venían de lejos, pero baste decir que la nueva república declaró la guerra a los Habsburgo con la idea de crear un gobierno de emergencia que de alguna manera unificase a la nueva Francia sin rey. Pero lo que no esperaba el gobierno republicano francés era la rapidez con la que el conflicto se expandiría por todo el continente, metiendo a Francia de lleno en una guerra masiva, pues eran muchos los estados europeos que miraban con recelo esta nueva forma de gobierno republicano. Además, y para colmo de males para los republicanos, eran muchos los que también veían con malos ojos este cambio político. Realistas franceses que se levantaron por todo el país dispuestos a acabar con este, según ellos, disparate proyecto republicano. En el año 1793, la República vio como una de las poblaciones más importantes y estratégicas del sur de Francia, Tolón, se había unido a la revuelta de los realistas franceses. Tolón contaba con una de las bases navales más importantes de todo el país, donde reposaba nada menos que un tercio de toda la flota francesa. Como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ahora franceses realistas y británicos habían dejado de lado sus diferencias, y el almirante británico Sir Samuel Hood se unió a la causa realista. De este modo, la joven República Francesa había perdido de un solo golpe una de las bases más importantes del Mediterráneo, algo que no se podía consentir de ningún modo. En consecuencia, fueron enviados todos los efectivos disponibles en el sur de Francia para asediar de inmediato este puerto rebelde. Durante el viejo régimen, la mayoría de líderes militares franceses eran aristócratas, hombres de prestigio y poder que ahora estaban siendo perseguidos por la revolución, por lo que los líderes militares en el nuevo régimen escaseaban. De hecho, además de contar con muy pocos líderes militares profesionales, el comandante de artillería del general Cartaux, el coronel Dommartin, había sido recientemente herido y estaba indispuesto. De este modo, en París, un diputado corso llamado Salicetti recomendó que fuera un paisano suyo quien debía reemplazar a Dommartin, un paisano llamado Napoleón Bonaparte. En aquel entonces Napoleón tenía 24 años, pero a pesar de su juventud y su poca experiencia en el campo de batalla, era el único oficial disponible en la zona. Lo cierto es que París no tuvo demasiado tiempo para pensárselo, y sin más preámbulo el joven corso asumió el mando de las fuerzas que sitiarían Tolón. La fortaleza de Tolón, así como su importante puerto, estaba bien defendido por unas fuertes murallas armadas con 6.800 soldados españoles, 6.000 italianos, 2.000 ingleses y unos 1.500 realistas franceses. Si Napoleón pretendía penetrar aquel fortín, su artillería sería clave para ello. No obstante, cuando llegó a su puesto como comandante de la misma, lo que se encontró dejó mucho que desear, pues contaba tan solo con unos pocos cañones, manejados por artilleros inexpertos y muy poca munición. Si Napoleón quería vencer en esta batalla, debía actuar y debía hacerlo rápido. Para ello se puso a instruir a más de 1 millar de hombres, para usar los más de 50 cañones con los que disponía, e hizo traer sacos de arena desde Marsella para levantar nuevas baterías.
Con todo esto, en cuestión de pocas semanas, el joven corso había logrado establecer baterías de artillería al alcance del almirante británico Samuel Hood, quien, para no ser presa del fuego francés, se vio obligado a mover a todos sus navíos cerca del puerto. Tras esto, Napoleón comenzó a idear un plan para la ofensiva que daría a la República la victoria para recuperar uno de los mayores puertos con los que contaba Francia. En lugar de mirar hacia Tolón, se dio cuenta de que si lograse dominar el fuerte de Eguillet, podría establecer en él piezas de artillería con las cuales podría alcanzar a la flota aliada en el Golfo. De este modo, y si el plan salía bien, el almirante inglés se vería forzado a poner a salvo a su flota y a resguardar a todos sus soldados dentro de la propia Tolón. Finalmente, y con el visto bueno del general Cartó, el 22 de septiembre de 1793, las fuerzas republicanas comenzaron su ofensiva en el fuerte de Eguillet. Pero aunque Cartó había dado el visto bueno, no se fiaba del todo de un plan del inexperto comandante de artillería de tan solo 24 años, por lo que solamente asignó unos pocos cientos de hombres para el ataque. Un ataque que, además de fracasar, provocó que los aliados reforzaran el fuerte con miles de tropas adicionales. Las semanas fueron pasando y los avances de la ofensiva eran prácticamente nulos. Pero en noviembre de ese mismo año, el general Dugommier, con más de 40 años de experiencia, tomó el mando de las fuerzas republicanas y rápidamente vio que el plan de Napoleón era la única forma de tomar Tolón. Bonaparte por fin recibió todo el apoyo que necesitaba, y acto seguido se puso a trabajar para un asalto decisivo, adelantando a la artillería para asediar al enemigo. De hecho, adelantó tanto la artillería que una quedó al alcance del fuego enemigo y la apodó la batería de los hombres sin miedo, un apodo que inspiró a muchos hombres para ofrecerse voluntarios. En este punto parecía que los franceses tenían la sartén por el mango. Si los ingleses querían dar una muestra de poder, este era el momento. Y dicho y hecho, el 30 de noviembre, el comandante británico Charles O'Hara lanzó un asalto sobre la artillería que había colocado Napoleón recientemente. Un asalto que al principio salió bien y pudo dañar algunos cañones. Pero rápidamente los franceses, bajo el mando del general Dugommier y con la ayuda de Napoleón, lograron expulsar a los aliados y capturar a Sir Charles O'Hara. Tras estos hechos, los franceses lanzaron un ataque masivo sobre el fuerte, cargando con bayonetas ferozmente, pues una fuerte tormenta cayó ese día, dejando inutilizados a los mosquetes. Napoleón fue partícipe de esta feroz carga de bayonetas, una carga tan sangrienta que fue derribado de su caballo y herido en el muslo, muy cerca de pasar a mejor vida. Finalmente, y tras largas horas de combate, los republicanos tomaron por fin el fuerte de Eguillet, donde colocaron cañones tan pronto como lo capturaron, poniendo a los navíos aliados en jaque. El almirante británico Sir Samuel Hood no tuvo más opción que organizar una retirada inmediata y salvar a cuantos navíos y civiles fuera posible, ya que estos serían presa de unas terribles represalias por parte de los republicanos. En cuanto dio comienzo la evacuación, las líneas de artillería francesas se adelantaron y empezaron a bombardear la misma ciudad de Tolón, mientras que los aliados estaban evacuando la ciudad a contrarreloj. Finalmente, las tropas republicanas entraron en la ciudad al día siguiente, y efectivamente comenzó un proceso brutal de represalia contra la población que había mostrado su apoyo a los realistas. Con la caída de Tolón, los aliados habían perdido una gran oportunidad, y ahora la República Francesa estaba contraatacando en todos los frentes. Se podría decir, por tanto, que fue gracias a un joven corso de 24 años, llamado Napoleón Bonaparte, que la República había conseguido quitarse la soga del cuello al conquistar Tolón. Napoleón había conseguido su gran primera victoria militar, pero no sería la última.
Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.